Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un arquitecto con una experiencia bastante interesante y también una trayectoria. Él es el arquitecto, maestro arquitecto Álvaro Moragrea. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes cómo han estado? Todo bien, gracias. Oye, te comentaba, ¿no? De este proyecto, cómo ha evolucionado a través de estos 2 años. El día de Sí. hoy, pues, te agradezco por aceptar la invitación, por participar en el proyecto. La verdad es que se me hace bastante interesante cómo cada artista, cómo cada disciplina, pues, o cada actividad que desarrollamos de manera profesional, pues tiene un fondo bastante interesante a partir de cada individuo, ¿no? Pero para ir conociendo un poquito mejor a quién es el arquitecto Álvaro, me gustaría preguntarte si pudieras entrevistar a una persona que ya haya trascendido de este mundo, ¿a quién sería y por qué? Sí, fíjate que estaba viendo la entrevista que le hiciste a Sergio Ortiz ahorita en la mañana, más que nada para conocer el formato. Entonces sí vi un poquito que preguntabas esto al principio. Y digo, si fuera una persona y fuera abierta, yo creo que me gustaría volver a tener una conversación con mi papá. Se murió cuando yo tenía 18 años y siempre me quedó la duda de ciertos temas que como joven no platiqué con él. Y cuando te vas haciendo adulto y vas teniendo familia y vas pasando las peripecias de la vida, me hubiera gustado tener su consejo. Lo entrevistaría a él, yo creo. Ok, no, súper bien. Sin duda alguna, una persona que trasciende mucho, ¿no? En cada uno de nosotros. Oye, Álvaro, ¿y cómo nace el interés por la arquitectura? ¿Tu familia, tienes familia de arquitectos o cómo fue que decidiste estudiar arquitectura? Mira, yo creo que por ahí siempre se queda en el subconsciente ciertas conversaciones que vas teniendo. Y fue precisamente mi papá quien me decía, él era mucho más mayor que yo, él me tuvo a los 56 años. Y él siempre me platica que hubiera querido ser arquitecto, pero que su papá no lo dejó. Entonces él estaba haciendo el bachillerato en España cuando estalló la guerra civil y se tuvo que ir a vivir a Francia. Mi abuelo estaba en Francia y entró a España para sacarlo, con sus papeles de que había nacido en México. Entonces se queda a vivir en Francia, si no recuerdo mal, en Montpellier, y él quería estudiar arquitectura ahí, terminó el bachillerato ahí un año, y cuando le dijo a mi abuelo que se quería quedar, mi abuelo no lo dejó y se lo trajo al negocio familiar. Y años después, mi hermano, con quien tenía yo una relación muy especial, porque al ser tan grande mi papá, mi hermano hacía un poquito como ciertas labores un poquito paternales. Entonces, él estudió arquitectura unos años, aunque se salió, era muy disperso y tenía otros intereses, pero tenía algunos libros de arquitectura en su habitación. Y a mí me parecía, o sea, me encantaba llegar a su cuarto y ver el libro de Emilio Ambás de Barragán, de una exposición que tuvo en el MoMA en Nueva York. Y lo tenía autografiado por Barragán, que muchos años después me dijo que, no, que era falsa la firma, que él se la había puesto al libro. Pero me gustaba mucho ver su libro y tenía otro libro de Knoll, de Muebles Knoll, y me encantaba. Entonces, yo había decidido meterme a economía y no había economía en Guadalajara, entonces me quedé ir a Monterrey y mi papá no me dejó porque estaba ya enfermo él de cáncer. Entonces me iba a meter a administrativas que no me llamaban en lo más mínimo la atención, pero como que se me hacía un paso natural de economía administrativas, no sé por qué. Y cuando ya estábamos con el tiempo encima y me tenía que escoger ya la carrera en el TESO, de un día para otro decidí meterme a arquitectura. Fui con mi mejor amigo que iba a estudiar leyes en la UDG, le dije que deberíamos estudiar arquitectura y se metió conmigo a la carrera y estudiamos ahí el TESO. Ok, no, súper Sí. bien. Fíjate que hay un libro de un colega arquitecto que se llama Semillas para Tierra Fértil, ¿no? Y hago Ujú. esta analogía o eh, pues sí, como referencia, ¿no? De cómo cuando somos niños
pues se van sembrando semillas en nosotros, ¿no? Que estas después van floreciendo y no sabemos realmente en qué se van a convertir, pero como es interesante cómo un libro, una experiencia, algo que te dijo una persona te marque tanto y logre y haga que trasciendas y tomes decisiones con base en eso, ¿no? Entonces es bastante interesante. Entonces estudias en el ITESO y después de Sí, aquí, ¿cuándo comienza tu experiencia laboral? Porque también veo que estudiaste una maestría, te fuiste de intercambio. sí. ¿Cómo fue este? Bueno, Sí, mira, en el ITESO, un amigo y yo, que debes de conocer su obra, Luis Aldrete y yo organizamos un intercambio con la Ibero. No había intercambios con la Ibero en aquel entonces porque en el ITESO todavía no había un sistema de créditos y en la Ibero sí. En el ITESO era un programa fijo y cada semestre tomabas las clases de ese año, un poquito como en la prepa, digamos. Entonces, este, y sí, compaginamos las materias del programa del ITESO con los créditos que veíamos acordes en la Ibero y nos fuimos un año a la Ibero. Después por allá nos alcanzó Rodrigo Saborío, otro gran amigo. Y entonces en la Ibero hicimos también un programa de intercambio con UCLA, con alumnos de maestría de UCLA. Regresamos a hacer la tesis los tres juntos, por eso mencionaba a Rodrigo, y nos fuimos a vivir, me fui yo a vivir a Barcelona, Luis llegó un mes después, estuvimos más o menos 4 años allá, y regresamos y fundamos los tres, Luis, Rodrigo y yo, un estudio de arquitectura que se llama Hipogeo, y, y ahí, así empezamos. Empezamos con una casa de un cliente de Rodrigo, una casa pequeñita en el Palomar, y, y estuvimos juntos 7 años trabajando los tres. ok, ok. ¿Y cómo o por qué toman esta decisión? Es decir, pues no cualquiera se anima, ¿no? A hacer y a empezar como independiente, ¿no? ¿Cómo, o qué pensabas en ese momento? ¿No te da miedo o era tu Pues forma de... mira, no, no, tenía muy claro desde que estaba en la carrera que lo que yo quería era proyectar. Yo creo que Luis y Rodrigo también. Rodrigo siempre estuvo cargado con el tema de la música. Él toca el saxofón y le gusta mucho la música. Y creo que eso siempre estuvo, aún en sus momentos en los que más proyectábamos, yo creo que siempre traía esa semillita. Y nos animamos, pues porque yo creo que por eso nos juntamos los tres. Había una crisis económica muy fuerte en México, que fue en el 96, 97, 98. Fue cuando nos fuimos a Barcelona. Y cuando regresamos, se estaba reactivando todo el rubro de la construcción. Pero siempre tuvimos claro que queríamos diseñar, por lo menos yo. Y pues, nos juntamos y en equipo creo que fue más fácil, por lo menos al principio, dar el salto al, al diseño. Estaba muy mal pagado en aquel entonces en Guadalajara. Normalmente ganabas más bien de la construcción, pero a nosotros lo que nos jalaba era diseñar. Ok. Ahí más o menos cuántos años tendrías hace 20 años. Mm, Hace 28 años, o sea, yo tenía 28 años, o sea, hace unos 23 años, más o menos. Ok. Y si pudieras darle un consejo a ese Álvaro de esa época, algún un consejo, dos, que te hubiera gustado que te dijeran, ¿qué consejo le darías? Hay que enfocarse, yo eso me diría. Enfócate en lo que quieres hacer y no te distraigas de ahí. Haz tu propuesta y mantente. Si tardas como unos 10 años, pienso yo, en establecer una carrera que más o menos empiece a mantener. Entonces sí, son 10 años de bastante, de sacrificios y de buscar clientes y aceptar cosas que a lo mejor no aceptarías. Yo quizá aceptaría menos de las que te quitan tiempo y te dan algo de dinero para concentrarte en las otras. Más rápido llegas a traer tus ya clientes que te buscan por tu proyecto personal. Ok. Entonces, enfocarse. Bueno, sí, eso es importante, pero también creo que esta mentalidad la adquiriste y la fuiste, digamos, puliendo gracias a los referentes que tenías, ¿no? Ya que tenías
a personas bastante interesantes y también con un muy buen enfoque. Por ejemplo, estaba escuchando una de las conferencias que diste en el SARC y veía que pues eras amigo del hijo de Andrés Casillas, ¿no? Entonces, comentabas Sí, que conociste al arquitecto Andrés Casillas y él te dejó marcado con algo, ¿no? Que era repetir y perfeccionar, ¿no? Que es, pues no hacer, no inventar el hilo negro, sino que, ¿por qué no continuar con este mismo diálogo que traen arquitectos de años atrás y pues ir creando un lenguaje o trabajar con ello, ¿no? Entonces, creo que, pues si tú lo tenías presente y consciente desde temprana edad, pues por ello has logrado y has caminado en este camino del arquitecto, ¿no? ¿O qué opinas tú al respecto? sí, no, definitivamente fueron buenas influencias. Yo te diría que yo tuve tres maestros. Ajá. El primero fue Ignacio Díaz Morales, fue mi maestro de teoría y fuimos la última generación en la que le dio clase, pero yo tenía una relación especial con él porque él había sido amigo de mi papá, a pesar de que mi papá era bastante más joven que él, como 15 años o 13 años más joven que él. Se hicieron mucha amistad por ahí de los años 50 y 60. Entonces, cuando yo entré a clase, a pesar de que mi papá ya había muerto, acababa de morir, de hecho, mi papá hace unos meses cuando entré al ITESO. Entonces, cuando empecé la clase de teoría y pasaron lista, Díaz Morales, que digo, no sé si la gente que está viendo sabe quién es Díaz Morales. Díaz Morales es el amigo de Luis Barragán y de Rafael Ursúa, y juntos hicieron la Escuela de Arquitectura Tapatía por allá en los años 20 y 30, y él fundó la Escuela de Arquitectura de la UDG, que fue la primera escuela de arquitectura de Guadalajara. Entonces, Díaz Morales era un gran teórico, una persona que influyó muchísimo en la arquitectura de Guadalajara. Eh, por su escuela pasaron un montón de maestros como Matías Geritz o maestros como Eric Ufal, que se trajo de Europa él para fundar la escuela de la UDG. Entonces, Díaz Morales ya muy mayor fue mi maestro, ya tenía pegándole a los 90 años, o 90 años más o menos, 88 me parece. Y, y fue, hay un montón de perros ladrando, no sé si se oye mucho allá de tu lado. No, poco, no te puedo. Ok, sale. Entonces, con Díaz Morales tuve una relación especial porque cuando pasaron lista la primera vez me mandó llamar y me dijo que había tenido una amistad muy bonita con mi papá, y le dije que lo sabía. Y más o menos desde por ahí, yo era uno de los que lo recogían en su casa y lo llevaban a su casa desde el ITESO. Y de ahí empezamos a visitarlo los sábados, amigos y yo, y platicábamos con él un par de horas todos los sábados en la mañana de arquitectura. Entonces él fue una influencia grande. Y mis otros dos maestros creo que son Sergio Ortiz. Cuando yo estaba en tercer semestre, formó un taller vertical que fue el único año que tuvo alumnos de tercer semestre. Luego creo que eran a partir de quinto, no estoy seguro. Entonces, desde muy joven lo tuve como maestro y hemos tenido una amistad que ha perdurado. Y luego, cuando hice la maestría en Barcelona, fortalecí mucho la amistad que tenía de antes con un arquitecto que se llama Tonet Suñé, un arquitecto catalán que falleció desgraciadamente hace ya unos años, pero era una persona que no solo reflexionaba mucho, sino que mantenía siempre con una visión muy sensual acerca de la arquitectura. En ese sentido, me parece que era muy parecido a Barragán, en donde no necesitaban, yo creo que ni él ni Barragán necesitaban muchas excusas para hacer las cosas bonitas, o no necesitaban mucha teoría para hacerlas, buscar la belleza ahí donde. Y era una persona que también, creo que al igual que Barragán, buscaba belleza en todos los ámbitos de su vida. Y creo que fue una gran influencia. Y sí, por supuesto, en la amistad que tuve con Cristóbal de Chavo, que me invitaba a dormir a su casa y pues, dormía en una casa yo ni sabía que su papá había sido colaborador de Barragán ni nada, pero te marca mucho habitar buena arquitectura. Pienso que cuando te llega un cliente hay veces que nunca han visto buena arquitectura, y sí es muy importante sensibilizarlos, porque puedes pasar la vida aquí en ciudades de México, como Guadalajara, puedes pasar la vida sin ver cosas buenas de arquitectura. Hay mucha cosa mala y puedes estar en casas de amigos, casas muy opulentes y muy llamativas, pero que no tienen realmente una propuesta.
Entonces sí te marca habitarla de muy joven, la buena arquitectura, sí. Claro, no, sin duda. Y también por ahí hay una frase que dice que lo que tu mente cree, tu mente crea, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿qué pasa si, pues si tú te llenas de buenos referentes de arquitectura que, pues, sensible y de todos estas personas que influyen en ti, pues puedes lograr hacer algo interesante, ¿no? Considero yo, a través Ujú. de la práctica, ¿no? También. Eh, y bueno, en el 2007 fundas Álvaro Moragrega, ¿es así? ¿No es así? ¿Y cómo fue esta transición de trabajar o por qué terminó el otro despacho? Mira, la sociedad que teníamos creo que estaba basada más que nada en la amistad, más que en la practicidad. Y realmente los tres queríamos proyectar y yo digo que si te vas a asociar con alguien que sea, con alguien que haga algo diferente a ti, para que se complementen. Y aquí los tres proyectábamos, entonces fue una experiencia muy divertida y enriquecedora durante varios años porque se reflexionaban mucho los proyectos y se reflexionaban mucho desde tres voces, que creo que eso es bien interesante, pero al final del día no generábamos económicamente suficiente para los tres, dependiendo nada más del proyecto. Creo que hubiera sido diferente si uno proyectaba, otro construía y otro traía relaciones, por ejemplo. Creo que hubiera sido mejor, pero no era el caso. Entonces, creo que estábamos, este, creo que estaba escrito que íbamos a que la sociedad iba a fracasar. No teníamos suficiente volumen de trabajo. Y esa fue la razón. Creo que empezó a fallar y aguantamos varios meses, un año, pero al final, pues ya nos separamos. Y fundé mi despacho, eh, pues ya para hacer proyectos, traía proyectos, clientes que habían caído conmigo en la sociedad y tenía que atender a esos clientes. Entonces fue muy natural hacer mi despacho. Ah, ok. Entonces, pues como tal ya había Sí. cierta experiencia, ¿no? Y también cierta credibilidad, ¿no? Porque pues al final del día, importante, ¿no? Que es el capital y el dinero, ¿no? De las personas. Entonces, pues si eres joven y quieres construir, a veces es difícil, ¿no? Considero yo. Y bueno, ¿cómo empezaste a desarrollar de proyectos residenciales a proyectos de mayor escala? Digo, veo que comentas que te gusta más proyectar y la construcción, pues la haces con un equipo aparte, ¿no? Pero ¿cómo fue el empezar a hacer esta transición también de proyectos residenciales a una escala mayor? Sí, ya te escucho en los audios. Ah, perfecto. Bueno, retomando la plática, me comentabas, ¿no? Compraron un terreno con el dinero de familiares y empezaron ahí a desarrollar, ¿no? Sí, así fue tal cual. Habíamos comprado el terreno para unas casas, y al final vimos que el interés social, la propuesta arquitectónica iba a estar muy castigada. Entonces vendimos los terrenos de las casitas y compramos para hacer un edificio en la colonia americana, que es donde tengo mi oficina. Y después yo seguí eso, compré otro terreno, hice otros departamentos y de ahí hace ya unos años me han buscado para hacer edificios edificios de departamentos que ahora se están empezando a construir. Son proyectos muy largos de muchos departamentos, pero así fue el salto. O sea, hicimos inversiones propias con capital y recursos de familiares o amigos. Y es algo que yo les recomiendo mucho a los chavos. Si pueden juntarse o juntar a los papás de amigos, si pueden juntar un cierto capital para comprar un terrenito, hagan un buen proyecto y luego lo vendes de palabra con gente que cree en ti y con ese dinero lo empiezas a construir. No tienen que ser edificios muy grandes, ¿no? Edificios de 3 o 6 departamentos y te conviertes en tu cliente y creo que es bien divertido ser tu propio cliente. Sí, totalmente. No, aparte el hecho de Mm. estar materializando tus ideas creo que es bastante importante, ¿no? El hecho de que no se quede simplemente en papel, sino que ya trascienda las barreras del papel y sea algo tangible, ¿no? Creo que es bastante importante y más como arquitecto, ¿no? La práctica y el ver las obras construidas. Y Así bueno, es. ya han pasado varios años, ¿no? Y que has trabajado y desarrollado proyectos.
¿Cómo consideras tú que ha evolucionado tu filosofía de diseño a través de los años? ¿O consideras que se ha mantenido, ha sido constante también? No sé. No sé, yo creo que ha sido muy constante, pero no estoy seguro. Ok, Este, no, creo que se ha mantenido. O sea, creo que, como dijiste tú hace rato, Andrés Casillas, vas madurando y vas trabajando las mismas ideas, ¿no? Año tras año. Y siento que así lo hemos hecho en el despacho. ok. Pues sí, como comentabas, ¿no? Para generar la escuela hay que ser constantes, ¿no? No estar tratando distintos temas y al final abarcas mucho, pero aprietas poco, ¿no? Como dicen también. Entonces, pues está Sí, interesante, ¿no? Al final ya cada quien tiene su camino también y la busca. sí. Oye, Andrés, y para brincarnos un poquito, Álvaro, Andrés, Andrés era Andrés Casillas. perdona, Álvaro, para brincarnos un poquito al tema de las ideas, bueno, como arquitectos sabemos que tenemos, antes de iniciar un proyecto, pues tenemos una serie de datos que tenemos que analizar y estos datos nos van dando ciertas pautas para el diseño. Pero ¿cómo, en tu despacho, cómo conciben las primeras ideas de un proyecto? No sé si quieres usar alguna referencia o... No, sí, mira, lo que, a diferencia de otros despachos que empiezan a hacer como una investigación del lugar o del contexto, yo casi dedico las primeras semanas, y pueden ser una o dos, pueden ser 4 o 5 o 6 semanas, casi nada más pensando acerca de, lo voy a decir así, como del problema, ¿no? O sea, yo le llamo al problema, le llamo a la forma, o sea, las actividades que se van a desarrollar en ese lugar. Eso es lo que más me preocupa. Y entonces empiezo a imaginar cómo vive la gente ese espacio, ya sea una casa, un edificio de oficinas o un edificio de departamentos. Empiezo a imaginar lo que sientes, o sea, lo que sientes al entrar, qué es lo que ves, ¿no? Igual una casa, o sea, cómo es la convivencia entre las partes de la casa, entre la familia. Y empiezo a imaginar para esa familia en particular, em, como hasta los sonidos, ¿no? O sea, los sonidos de cuando están preparando la comida en el desayuno, en la cocina, y empiezo a imaginar la forma de vida. Y entonces, a partir de ahí, defino un poco como las vinculaciones espaciales del programa. Y entonces empiezo ya a dibujar ciertas ideas. Y hay veces que esas ideas las tengo muy claras a nivel formal, porque todas estas reflexiones devienen ya como en estrategias compositivas. Y hay veces que no, hay veces que tengo las ideas, pero hasta que no empiezas a poner el lápiz en papel no empiezan a surgir las ideas. Pero sí dedico mucho tiempo a pensar y a imaginar cómo transcurre la vida ahí. Ok, ok, bastante bien. Y digo, el proyecto, me imagino que intervienen varias personas, ¿no? En el despacho y, Sí, tengo un despacho bien pequeño. Somos yo y 3 personas, que es Carlos, mi jefe de proyectos, que es una persona que lleva colaborando conmigo un montón de años, a quien no solo respeto mucho como arquitecto, sino que quiero mucho como persona. Está Julia, una chava que entró hace poco, que suplió a María José, que lleva 6 años y que era como un poquito como la organizadora de la oficina. Entonces, a Julia le puedo pedir desde una maqueta o cobrar unas cosas o hacer así. Y está Pablo. Pablo me ayuda con renders y también a dibujar. Pablo, además, curiosamente, es mi ahijado. También no lleva mucho tiempo. Realmente, Julia y Pablo llevan poco. Y de freelancing me ayuda Emanuel Goñi, con supervisiones de obra, más que nada y así. ok, Sí, y subcontrato mucho para hacer renders ya de nivel profesional. Un cuate que se llama Alfonso Castelló, que es brillante en sus visualizaciones. Me gusta mucho. Pero esencialmente soy yo, Carlos, Julia y Pablo. Entonces, yo empiezo a dibujar en sucio muchas ideas y se las paso a Carlos, que me las pasa en limpio.
y sigo dibujando encima de ellas. A veces hago cambios mayores, a veces ya nada más voy cambiando proporciones de cosas, se las vuelvo a pasar y me las vuelvo a pasar. Y ya cuando tenemos algo un poquito más definido, a lo mejor involucramos a Pablo para que lo desarrolle en 3 dimensiones. Y si ameritamos una maqueta, pues le decimos a Julia que empiece a diseñar un despiece y, y empezamos a montar maqueta. Pero la verdad es que somos un despacho chico, pero a mí me sorprende la eficiencia. A veces me busca un cliente y quiero hacer una propuesta en un par de semanas y sacamos un edificio con renders y maqueta, digo, con una idea muy básica, ¿no? Pero que realmente sí transmite la idea de manera muy clara, de manera muy, muy rápida. Y sí, creo que eso lo logramos por ser un despacho tan chiquito. Ok. Creo No, que si pues fuera más grande nos haríamos bolas. sí, Perdón, dime, pues Gerard. aparte, o sea, puede que sea pequeño en equipo, en personal, pero en ideas y en experiencia es muy grande, entonces creo que eso suple bastante bien el hecho de las personas, ¿no? Ujú. Pero bueno, también algo importante es el tema de cómo comunican las ideas de un proyecto a un cliente, es decir, como arquitectos pues hacemos nuestros rayones, nuestros trazos, como doctor, ¿no? A lo mejor no los entiende nadie más que nosotros, pero en su caso, en esas primeras reuniones con un cliente, ¿cómo le transmiten estas ideas con los renders o qué herramientas usan? Sí, mira, dividimos el proyecto, yo me imagino, como todos los despachos, o más o menos todos los despachos, como en 4 o 5 etapas, ¿no? Una es la supervisión de obra desde el punto de vista arquitectónico, entonces esa la voy a quitar, esa es la quinta etapa, digamos, y las otras 4 etapas son el proyecto arquitectónico y el anteproyecto, ¿no? Son 3 etapas realmente, ¿no? El anteproyecto, proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo. Este, Siempre digo, lo divido en 5 etapas porque lo veo como en cuartos, o sea, lo que es el proyecto, ¿no? El primer cuarto es el anteproyecto, el segundo cuarto es el proyecto arquitectónico y 2 cuartos es el proyecto ejecutivo, que sigue para mí siendo igual de creativo que el resto, ¿eh? O sea, sigues diseñando y cambiando ideas del principio. Y luego está esta quinta parte que es la supervisión de obra, que esa depende mucho del tiempo de la obra, ¿no? Si es una casa, pues a lo mejor es un año, si es una casa grande, a lo mejor son 2 años, ¿no? Ya si son departamentos, a lo mejor son 2 o 3 años. Este, y lo que hacemos al principio es sacar em, con dibujos muy burdos. Yo estoy imaginando una volumetría, una forma constructiva, siempre desde el principio. Estoy imaginando esa forma constructiva y entonces tengo claro cómo está la planta, pero también tengo claro cómo están los alzados. Y porque la materialidad para mí es muy importante en el momento en el que diseño un espacio, ¿no? No es lo mismo pensar que vas a tener vigas de madera y que van a tener un cierto tamaño a pensar que vas a hacer una losa de concreto aparente, ¿no? Y puedes tener otras dimensiones, ¿no? Entonces, realmente podemos sacar en el despacho un partido, pero el partido se ve con mucha información porque lo podemos sacar con alzados y cortes. Esa es la parte del anteproyecto. A veces metemos algo de modelo tridimensional en el anteproyecto, pero normalmente no con renders fotorrealistas, ¿no? Sino con renders más sencillos para que el cliente se dé una idea. Y de ahí ya pasamos al arquitectónico, que es aterrizar iluminación, materiales, la propuesta de jardinería o la conceptualización de la jardinería, si acaso. Y ahí terminamos el arquitectónico. Bastante claro y tengo los pasos muy claros ya en el despacho. Eh, hay proyectos que solo se pueden desarrollar con maqueta, ¿no? Proyectos que están en terrenos escarpados, en Tapalpa, que últimamente estamos haciendo varios, y que necesitas integrar la propuesta arquitectónica al terreno, las maquetas son fantásticas para eso. También en espacios en donde hay una contundencia espacial muy fuerte de un lobby o también las maquetas en escalas más grandes me gusta mucho, ¿no? Un pasillo, este, cuando tienes un pasillo que quieres desarrollar mucho en la casa, creo que las maquetas son muy buenas, ¿no? Para ver la iluminación y eso, mucho mejor que un render. O sea, como herramienta de trabajo. El render me parece muy bueno como herramienta de comunicación, pero como herramienta de trabajo me gusta mucho más la maqueta. Pues sí, te permite entender de mejor forma la volumetría, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sí, De esta escala. sí. Y bueno, también algo importante en el proceso y en este aprender del día a día es
el método de aprendizaje, ¿no? En tu caso, ¿cómo te gusta consumir la información mediante libros, videos, experiencias o qué es lo que sueles, o cuál es tu método de aprendizaje por excelencia, digamos? Mira, yo creo que ordinariamente te diría que los libros, pero creo que realmente para llegar a esos libros, lo que a mí más me enriquece son las conversaciones con los amigos. Tenemos un grupo de amigos arquitectos que nos juntamos los martes y siempre van 2 o 3, ¿no? A lo mejor es un grupo de unas 12 personas. Siempre terminamos yendo, no sé, entre 3 y 6, ¿no? Y va cambiando, si alguien está de viaje o si alguien no puede. Pero realmente de esas conversaciones salen muchísimas, muchísimas referencias de alguien, de lo que está leyendo alguien. Y luego ya te vas al libro y por supuesto, ese libro luego te lleva a otras lecturas. Pero por una parte esas conversaciones creo que son fundamentales. Por otra parte, nunca he dejado de ver y de comprar y de recibir y de estar suscrito a las revistas como Arquitectura y Urbanismo, una revista japonesa muy buena que llevo recibiendo pues ya un par de décadas. También compro, no todos los números, pero muchos de los números del Croquis, de Arquitectura Viva, y siempre me gusta mucho. Hay una anécdota bien curiosa de Andrés Casillas. Está en su casa y está ya de arquitecto, no de niño, ya de arquitecto, lo estaba visitando en su casa y entonces me estaba diciendo que las revistas eran terribles porque, bueno, que la arquitectura estaba muy mal en estos momentos porque todo el mundo estaba tratando de hacer cosas diferentes con cada proyecto, ¿no? Que es esta anécdota que explicaba en alguna conferencia. Y que todo el mundo hacía cosas diferentes para salir publicados, porque las revistas vendían más números si lo que salía era diferente al mes anterior. Imagínate que la revista sacara proyectos iguales cada mes, ¿no? Nadie compraría la revista. Entonces decía que se formaba un círculo vicioso entre revistas queriendo vender cosas nuevas cada mes y entonces arquitectos haciendo cosas nuevas cada mes y nunca se hacía escuela, ¿no? Nunca se hacía que la escuela es nada más repetir un lenguaje y una forma de entender, irlo perfeccionando y entendiendo cada vez más el problema y representando la forma, ¿no? Entonces me platica todo esto Andrés Casillas y en su casa no había ni una revista. Y se lo platiqué después a un amigo que lo conocía muy bien. No lo voy a ventanear. Pero estaba platicando con mi amiga y me dice, pinche Andrés, tiene todas sus revistas escondidas en el mueble que está debajo del sofá. Y yo no sé si es cierto o no, porque nunca volví para ver si era cierto, pero le creo a esta persona. Y sí, sí veo a Andrés, pero creo que el mensaje era lo bonito, ¿no? De no clavarnos no obsesionarnos con las formas y hacer formas diferentes en cada proyecto, ¿no? Sino tratar de traer una línea de investigación, ¿no? Sí, no, está bastante interesante, ¿no? Al final del día, algo también interesante que vi que comentabas es que sí eres constante en tu lenguaje, ¿no? En lo que estás trabajando, pero también tienes que transgredir tus ideas, ¿no? O sea, no simplemente porque seas constante con algo quiere decir que eso va a ser, sino que esa idea puede ir como una mariposa, ¿no? O sea, va evolucionando. O sea, o cómo lo ves, Sí. cómo en este día a día de ser constante, cómo transgredes tus ideas, ¿no? Para no quedarte encasillado, digamos. Sí, mira, yo te dividiría la respuesta en 2 partes. Ajá. Una parte te la voy a ejemplificar con una cosa que siempre, una anécdota, no siempre, le he dicho en 2 conferencias. Este, eh, Intento nunca repetir conferencias, pero hay una parte de una conferencia que me gustó mucho y entonces la repetí en otra conferencia, que hablaba mucho de Sergio Ortiz, que es mi maestro y amigo. Y Sergio una vez me decía que, que en un proyecto le presenté una columna que no era, lo platico mucho esta anécdota porque me encanta. Llegué con una columna rectangular y me dijo que no podía ser rectangular, que la columna tenía que ser redonda. Y le decía que por qué, claro que no, que por qué tenía que ser redonda. Y me dice, porque los árboles son redondos, los griegos en sus templos hacían las columnas redondas y las estriaban imitando las rayas de la corteza del árbol y por supuesto que tenían que ser redondas y va más allá y me dice, como las mesas tienen que ser redondas y bueno, entonces pues yo dejé rectangular mi columna en el proyecto. Al final yo creo que no me puso una mala calificación por eso, pero años después lo visito en su casa de campo
y allí en la terraza tengo una columna rectangular, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esa anécdota porque, y esa parte de la conferencia la llamaba, en esa conferencia la llamaba el fundamentalista renuente. Y me gusta mucho eso de Sergio. Sergio cree lo que dice como si fuera un fundamentalista, pero luego siempre termina haciendo las cosas un poquito diferente a lo que dice. Y eso me gusta mucho porque pienso que así es un poco la teoría. La teoría te la tienes que saber, o sea, vale mucho la pena leer, investigar y demás, pero al final no puedes creerte todo lo que estás leyendo. No sé si me va a entender. Sí, sí, ¿Sí? sí. Tienes que rehuir un poco de eso y caer. Y finalmente lo que hayas reflexionado y aprendido va a salir, va a salir de otra manera, ¿no? La importancia de la que hablaba Sergio de la columna, por supuesto que es importante. Yo pienso que una columna, o sea, por supuesto es un elemento estructural, pero pienso que es un elemento importantísimo en la configuración de un espacio, ¿no? Depende de dónde pongas la columna, te ayuda a vestibular la casa, te ayuda a dividir dos espacios. Entonces, creo que finalmente la enseñanza de Sergio era esa, ¿no? O sea, reflexiona mucho acerca de lo que es una columna. Y cuando la pongas, pues que dependa mucho de esa reflexión, ¿no? Entonces, por una parte, la respuesta a tu pregunta es esa, ¿no? No te creas demasiado en lo que crees, ¿no? Siempre actúa de manera diferente. Y después hay otra parte de la respuesta que es em, que en el despacho siempre yo veo el problema en base a una suma de factores que muy difícilmente me hacen aterrizar en un lenguaje similar al anterior. Porque, claro que uno no puede negar la cruz de su parroquia y cuando llegas a respuestas que te gustan y las repites, pues esas van formando una especie de lenguaje propio, pero siempre entiendo el problema en base a dónde está, en base a la sensación que quieres evocar. Entonces, para mí no es lo mismo hacer una casa en Mérida, ¿no? Que es muy húmedo y que a lo mejor usas superficies enjarradas o enjarradas, decimos aquí en Guadalajara, tú lo sabes, Gerardo, al aplanado, ¿no? Usas superficies aplanadas con materiales muy naturales que mantienen la frescura de un lugar y quizá no te aventuras tanto a poner elementos estructurales de madera, como harías en otros lugares, porque la madera va a tener que tener una cierta capacidad para el trópico, ¿no? Entonces vas a tener que utilizar maderas muy duras que quizá van a ser más caras, ¿no? Entonces hay una serie de soluciones a las que vas a llegar que no sean las mismas que estás actuando en un lugar más desértico, donde a lo mejor puedes usar, no sé, muros de tierra compactada, como hicimos hace ya unos años nosotros en una casa. Entonces, pues cada problema es diferente, cada situación y al final sí siento que el mayor motor del lenguaje es el método constructivo, ¿sí? O sea, si tú ves históricamente lo que define los estilos en arquitectura a nivel histórico, pues es un método constructivo, ¿no? O sea, el gótico es diferente del románico en su método constructivo y por eso puedes definirlos como dos estilos diferentes, ¿no? O dos momentos históricos. Era diferente que el romano, el románico que el romano que el griego, etcétera. Entonces, cuando defines el método constructivo en nuestra época, ¿verdad? Pues yo creo que dentro de muchos años van a ver todo más o menos igual de nuestra época. Pero cuando tú estás definiendo, pues no es lo mismo proyectar en Tapalpa, donde, donde hay mucha madera, hay muchos pinos, hay muchas madererías y es natural utilizar el pino. ¿Sí? No es lo mismo eso que estar en el desierto y a lo mejor no tener grandes extensiones de madera, ¿no? Sino que tener que recurrir a otros métodos constructivos como la piedra o la tierra compactada. Entonces, eso ya te va a empezar a definir una dimensión de espacios y la forma en la que se vinculan los espacios, ¿no? Lugares en los que llueve mucho, es muy difícil tener muchas entregas entre volúmenes porque se mete la humedad. Entonces, lo que yo he visto en Tapalpa, por ejemplo, que lo mejor es tener una gran cubierta que cubra todo para que no tengas problemas de humedad en las diferentes volumetrías. Y eso se convierte en lenguaje finalmente. No, bastante bueno, la verdad, aquí. Y para ir cerrando, me gustaría también preguntarte, bueno, ya has trabajado varios años, ¿no? Y se va creando un lenguaje, como tú lo comentas, ¿no? En este lenguaje, si pudieras darle un nombre, digamos, a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías y por qué? No sé.
No me gusta, siempre al nombrar las cosas les quitas cosas, ¿no? A la cosa. O sea, cuando nombras algo y lo defines, lo encierras en su definición. No sé si me voy a entender. Sí, Hay claro. veces que es mejor que las cosas no las definamos para que sigan libres y ya que alguien les ponga nombre después. No sé, o sea, creo que hay un componente muy pragmático en cómo yo diseño, o sea, muy pragmático en cuanto en cuanto a la materialidad y a los procesos constructivos, pero después hay un componente muy evocativo, o sea, que tiene mucho que ver con el imaginario, ¿no? Con lo que sueñas que es la cosa en sí misma, ¿no? O sea, cuando yo pienso, hace mucho hice el diseño de una casa para la que entonces era una buena amiga que vivía sola con su hija. E imaginaba yo mucho la convivencia entre estas dos personas a lo largo imaginaba mínimo unos 10 o 15 años de convivencia. Entonces, hay un momento en que la relación entre la hija y la mamá es casi entre aprendiz y heroína. Tú ves cómo ve una hija a una mamá y la ve como el non plus ultra de la vida. Pero después esa relación en la adolescencia de la niña se invierte y se convierte casi una relación entre una persona forjándose a sí misma y la enemiga que no deja que se forje, ¿sí? Donde la enemiga es la mamá. Y es muy doloroso ver ese rompimiento y ese distanciamiento, pero al final lo que produce ya es una adulta, ¿no? Entre dos adultos, ¿no? Dos adultos que la hija sí ya reconoce la grandeza de esta mujer que veía cuando niña y el humanismo de esta mujer que veía cuando adolescente, ¿no? Entonces, cuando yo imaginaba esta casa, imaginaba ese transcurso del tiempo y trataba de procurar los espacios para que transcurrieran de manera natural estos momentos, ¿no? Y al final le hice un render en donde estaban en la mesa del comedor las dos porque les gusta cocinar y hacen galletitas y pastelitos en los fines de semana que están juntas. Y me imaginaba esta convivencia, ¿no? Pero al final la recámara de la hija la mandaba a un tercer piso, en donde también ponía una biblioteca y un cuarto de tele, porque yo sabía que eventualmente esa adolescente se iba a adueñar de toda esa planta, ¿sí? Iba a ser su escondite, a donde no iba a poder subir la mamá cuando estuviera con sus amigas allá, porque iban a estar platicando del chavo, de los 15 años a los que fueron y demás. Entonces, este imaginario tiene algo como de mágico, ¿no? Porque realmente lo estás imaginando de la nada. Y es muy evocativo, ¿no? Lo piensas en base a películas que has visto, libros que has leído, cosas que imaginas, ¿no? Entonces, combina este pragmatismo de la forma de diseñar con los métodos constructivos en el lugar y demás, con con esta magia, ¿no? Y le vamos a poner este pragmatismo mágico. No, Me choca poner nombres, pero creo que eso englobaría un poco la postura. ok, no, te agradezco. Igual, pues al final ya el lenguaje va cambiando, ¿no? A través de los años. Creo que la obra es autobiográfica, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna puede que cambie, ¿no? A través de nuestras experiencias y lo que vayamos adquiriendo en el día a día. Y algo también interesante e importante de mencionar, creo, considero yo, es cómo capturas tus ideas en el día a día. Por ejemplo, a mí me sucede mucho de que tengo alguna idea, no sé, desde algo muy sencillo a algo más complejo, pero pues tengo una idea y tengo que anotarla en el momento, porque si no la anoto, si no la capturo en algún lugar, se me va, ya se me olvida, ¿no? De tantas cosas. Pero en tu caso, ¿cómo funciona esta parte de capturar tus ideas? No sé, fíjate, creo que soy poco disciplinado en eso. Dibujo mucho a la hora de proyectar y, y un proyecto puede ocupar literal 100 dibujos. Y de esos dibujos, quizá quizá la mitad tengan que ver realmente con las plantas. A un lado siempre voy dibujando como cositas perspectivas de cómo me imagino un poco el espacio, la vida, y quizá ahí es donde voy guardando las reflexiones, pero soy poco disciplinado, no tengo ni un diario, ni apunto los libros, ni los subrayo, y confío en mi buena memoria, que cada vez es peor. Algún día creo que empezaré a apuntar cuando empiece a patinárseme más Ok. el recuerdo.
No, está bien, Arqui. Oye, Arqui, también algo que me gustaría que nos compartas es, bueno, si hay obras que estén abiertas, o, bueno, no creo que estén abiertas al público, pero obras que puedan conocer la gente o visitar, o pues Sí, todas son residencias. mira, no, donde está mi oficina, aquí en Atenas, 354 en la Colonia Americana, creo que por ahí en Instagram, si me buscan, podemos hacer una visita guiada y la podemos conjugar con un edificio que hice de ladrillo aquí a una cuadra en Efraín González Luna, que se llama EGL 1916, que es Efraín González Luna 1916, es literal la dirección. Yo creo que podríamos, si se organiza un grupo, podemos visitar ambas obras y ver aquí en el despacho las maquetas y eso, que siempre, a mí de joven me encantaba ver despachos de arquitectos por ver las maquetas, y eso, ver a qué huelen, siempre huelen como a balsa con cartón, y así, es rico. Claro. No, está muy bien, Arquisito, voy a tomar la palabra. Igual por ahí voy a juntar a un par de colegas y te estoy escribiendo para ver, pues, si se arma un grupo. Claro, Bueno, pues nada, Arqui, igual, va. no sé si quieres compartir tus redes sociales, igual para que vayan a visitar ahí tu trabajo, tu página. Sí, mira, la página de internet que actualizamos cada 2 o 3 meses es alvaromoragrega.com, ¿sí? Y donde más activo soy, y no lo soy demasiado tampoco, pero donde más es en Instagram, que mi usuario es Álvaro Moragrega, así tal cual. Entonces, ahí yo creo que son los dos mejores lugares. Ok, súper bien, ¿no? Pues para que vayan a visitar tu trabajo también los que aún no lo han visto, que imagino que ya eres un buen referente de aquí de Guadalajara y de México. Y nada, pues Gracias. y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la plática. Igual la puerta está abierta para ir para otra plática o cualquier otra cosa en la que te pueda apoyar. Y nada, Muchas gracias. Sale. Pues aquí a tus órdenes y suerte con el proyecto. Se me hace muy padre la iniciativa de hacer estas conversaciones con arquitectos. También si quieres el dato de algún arquitecto o algo y te puedo ayudar, pues me dices. Por ahí tenemos un buen grupo. va muy bien, muchas gracias. Igual pueden visitar el proyecto los que nos estén escuchando como Creative Inc. ahí en YouTube, en Spotify o plataformas de audio. Y pues nada, comenten también qué les ha parecido la plática. Esto ayuda bastante al proyecto para seguir creciendo y más que nada también compártanlo para que más personas puedan pues conocer las experiencias de cada artista, ¿no? De cada invitado. Y pues nada, les agradezco por haber escuchado todo el episodio y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Gracias, bye.